¿Han chocado ovnis contra la Tierra? ¿Hemos hecho contacto con extraterrestres? ¿El gobierno de los Estados Unidos está encubriendo una conspiración ovni sin precedentes? Detrás de mí se encuentra una de las bases militares más secretas del mundo, en el corazón del desierto de Nevada. El sitio de pruebas del lago Groom, o mejor conocido como Área 51 o Dreamland, ha sido el lugar en el que se han probado los proyectos Stealth desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en años recientes, una historia más perturbadora ha salido a la luz. El gobierno ha vuelto a trabajar en la ingeniería de naves extraterrestres capturadas aquí. Esta noche, con base en las pruebas que nos han proporcionado personal militar, ingenieros y científicos, podremos revelar la tecnología que se está desarrollando a mis espaldas. Es una historia que el gobierno de los Estados Unidos ha estado tratando de encubrir por medio siglo. La verdad detrás de Dreamland. Estoy convencido de que con base en mis investigaciones y en los individuos con los que he tenido en la comunidad de inteligencia, de que el gobierno de los Estados Unidos de hecho sí posee artefactos que concuerdan con las descripciones hechas de los reportes de ovnis. El objetivo del proyecto es tomar estos artefactos, en especial en el que estaba trabajando, para tratar de duplicar sus sistemas y sus subsistemas con material primitivo. Estoy totalmente convencido que hemos recuperado naves y vehículos extraterrestres que han hecho contacto con nosotros, que nos comunicamos con ellos de alguna forma y que tenemos vehículos o cuerpos en conservación. En este momento estaba viendo el tablero de los radares. Era de noche y estaba viendo al cielo porque había platillos y cosas extrañas. ¿Y se recuperaron cuerpos? No eran cuerpos, los 4 estaban vivos. ¿4 extraterrestres vivos? Sí, 4 individuos que encajan en la descripción de extraterrestres. Están aquí. Quien quiera que sean o de dónde vienen y sea lo que sea que hagan aquí, hay seres que están experimentando en nuestro planeta. Creo que las cabezas de muchas personas están en riesgo de rodar con eso de que nos han mentido por mucho tiempo. Creo que muchas personas han robado dinero del presupuesto de seguridad nacional para esconder todo esto. Tienen esquemas bien diseñados de desinformación que dan a los estadounidenses y a los británicos. La Fuerza Aérea sabe que un platillo se estrelló y que se recuperaron los cuerpos de los extraterrestres, que han habido aviones que han perseguido ovnis y que hasta ahora no han vuelto. Saben que estamos ante la historia más increíble del milenio. Ubicado en un remoto lago seco a 80 millas de Las Vegas, el Área 51 es tan solo una parte de la base militar de Nellis, que es del tamaño de Suiza. Fue comisionada por el presidente Truman en los años 50 como una base secreta para desarrollar la siguiente generación de aviones estadounidenses de la posguerra. Durante la fiebre por la tecnología de los años 50, la base pronto se convirtió en el hogar de las naves voladoras más exóticas de su tiempo. Más recientemente, fue ahí donde se probó la nave F-117 Stealth. Esta es una área bastante conocida, pero se ha negado su existencia durante décadas. Teníamos que remontarnos algunos años, a los 40 y los 50, con el desarrollo del avión U-2 espía y el SR-71. Todos nuestros aviones supersecretos han sido desarrollados y probados en esta área en particular. El A-12 fue operado solamente en 2 sitios desde su concepción hasta su retiro. El Área 51 y el lago Groom fueron su casa. El primer avión llegó ahí en enero de 1962 y el último salió de ahí el 21 de junio de 1968. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos niega la existencia del Área 51, a pesar de las fotos satelitales tomadas por los rusos, las cuales tenemos, y que muestran claramente la existencia de hangares y una pista inmensa que se extiende por todo el lago.
En vista de la constante negativa a aceptar su existencia, la base se ha expandido desde los años 50 y varios jets con pasajeros aterrizan ahí todos los días, transportando cientos de trabajadores a la base. Con este nivel de personal, los edificios que se ven son la cubierta de instalaciones subterráneas mayores. La seguridad de la base es impresionante y mantenerlo todo en secreto es la regla de oro. Desde finales de los años 50, los militares se han apoderado de cientos de miles de acres de lago al lado de la base. La zona de exclusión del Área 51 ahora abarca hasta 26 millas. La base se mantiene bajo absoluto secreto y aun cuando se hable de la operación del U-2 en los años 50, hace 40 años, siguen sin poder identificar la base por nombre o ubicación. Solo hablan de una ubicación remota. Este lugar es un viejo anacronismo de la Guerra Fría. Este es un lugar que nos remonta a los viejos tiempos y como los militares lo siguen tratando como instalaciones ultrasecretas que no existen, llama la atención naturalmente. Todos quieren saber lo que sucede ahí. No hay duda de que las instalaciones existen y de que el gobierno ha dicho muy poco sobre ellas en el pasado, que tienen derecho de probar aviones como el U-2 o el SR-71. La gente olvida que el Stealth costó $10 millones y que se estuvo probando antes de que se informara sobre su existencia. Esas son el tipo de cosas que se pueden hacer en el lago Groom. Ahora, la pregunta real es si tienen platillos voladores ahí. Volamos un poco para verlo por nosotros mismos. Volando a una altitud de 1000 pies, nos acercamos a menos de 1 milla de la zona restringida. Al hacer contacto con la torre, de inmediato vimos que también se resguarda el espacio aéreo del Área 51. Nos acaban de pasar 2 aviones F-15. Pasaron por nuestro babor a cerca de 800 a 1000 millas por hora. Estos tipos no están bromeando. En verdad no nos quieren aquí. Ahí hay otro, justo en la popa. Quieren que nos salgamos del espacio aéreo del área o simplemente que aterricemos. Ahí va otro. Ese pasó muy cerca, por el flanco derecho. Yo diría que como a 1 milla o milla y media. Definitivamente nos encontraron con el radar porque sus radares son muy poderosos. Parece también que se querían comunicar con nosotros de alguna forma. En 1989, un hombre sacó a Dreamland a la luz. Su nombre es Bob Lazar y dijo haber trabajado en el sitio del lago Groom como ingeniero en una nave extraterrestre. La base está localizada contra una montaña, una pequeña montaña o una colina. Hay 9 puertas de hangares y no son de metal reluciente. Están pintadas para que parezcan de arena. Según me parece, es para que los satélites no puedan localizarlos fácilmente. Parecen parte de la montaña. Es bastante efectivo por lo que puedo ver. La primera vez que fui a ese lugar me di cuenta que todos los hangares estaban cerrados, pero se podía ver que era la puerta de un hangar. Fuimos al lado izquierdo de las instalaciones y allí estaba la entrada principal. Pasamos por unas puertas y un punto de seguridad y entramos. Se veía como cualquier edificio del gobierno. Mi trabajo consistía básicamente en trabajo de ingeniería en el sistema de energía y propulsión, y decidí empezar con el de energía, el reactor que daba energía a la nave. Con el permiso que tenía, conocido como el Majestic, solo éramos 22 las personas que teníamos ese permiso para trabajar con la nave.
El lugar del Área 51 donde trabajaba es conocido como S4 y se localiza en el suelo del lago seco de Papos, cerca del lago Groom. Cuando llegué al lugar en autobús, siempre entrábamos por el lado izquierdo de las instalaciones. Había una puerta ahí y por primera vez la puerta del hangar del final estaba abierta. El autobús nos llevó hasta ahí y era más que evidente. Lo que se veía ahí era un disco brilloso. Parecía como algo que sacaron de una película de ciencia ficción. Nos detuvimos, salimos del autobús y por primera vez pasé por esa puerta. Al hacerlo pensé, bueno, esta debe ser una nave nueva en la que estamos trabajando y por eso la gente ve platillos voladores, porque es nuestro y lo han estado probando probablemente durante varios años. Al entrar lo toqué y diría que se sintió como que era metal, porque estaba frío, así que eso fue lo que pensé. De eso se podía ver que tenía una abertura por la escotilla que quitaron y tenía una banderita de los Estados Unidos al revés, así que estaba seguro de que era algo que hicimos nosotros. Una vez pude entrar a la nave para revisar los sistemas para ver si todo estaba en su lugar en la operación. Así que me escoltaron hasta la nave y me di cuenta de que estaba hecha para ser piloteada por seres más pequeños que seres humanos. Era muy pequeña. Había un subnivel donde se abrió una pequeña compuerta colapsable y pude meter mi cabeza y parte del torso con una linterna para ver cómo funcionaban los amplificadores de gravedad colgando hacia abajo. Vi alrededor. La posición de los 3 asientos eran como 1/3 o 1/4 del tamaño normal de un asiento para un ser humano. En un momento, cuando entré a la nave, uno de los arcos se hizo transparente. Había unos técnicos trabajando en otra cosa, algo que desconozco, y también algo empezó a aparecer en las pantallas, así que posiblemente la piel de la nave tal vez era eléctrica o algo así. Podía verse transparente a veces para ver hacia afuera o para usarse como pantalla de video. Y eso fue asombroso. Cuando salí de la nave y volteé a verla, se veía como simple metal. Mucha gente me dice que debió ser emocionante entrar ahí y yo les digo que no fue así. Fue un sentimiento bastante extraño. Y en realidad era porque, bueno, suena tonto porque era tan extraterrestre. No se parece a nada a lo que conocemos. Era como si los asientos, los amplificadores y todo estuviera hecho de cera y como si lo hubieran calentado y después enfriado de nuevo. Todo era tan curvo, incluso en la parte en la que la silla llegaba al suelo parecía estar unido. Era como si toda la nave estuviera hecha con un solo molde. Nadie, menos Bob Lazar, pudo comprobar sus estudios profesionales ni acreditarse como él decía. En 1990 fue acusado de perjurio y se declaró en bancarrota. En la corte se describió simplemente como un revelador de rollos de fotografía desempleado. ¿Acaso es un fraude? ¿Realmente trabajó en el S4 o le pusieron una trampa a los militares por haber revelado cierta información sobre la base? La idea de que fuese solo un chivo expiatorio y de que era el científico perfecto para trabajar en este proyecto no es nada más que ciencia ficción. Para empezar, no podemos decir que sea un científico. No tiene diplomas ni nada que lo acredite como tal. En segundo lugar, yo trabajé en la seguridad durante 14 años y es mucho más complicado que eso. Una de las extrañas declaraciones que hizo fue que éramos solo 22 personas trabajando en esto. Bueno, se necesita mucho más que eso para trabajar en una trampa del gobierno de cualquier manera. No tiene sentido. Aparte, omitió muchas cosas. Parecía una historia de Walter Mitty. Alguien que en su imaginación era
más fuerte, rápido e inteligente que todos los demás. Investigué bastante todo lo concerniente a Bob Lazar. Hasta lo conocí en persona y obtuve una copia de lo que ellos llaman la forma W2, que es todo lo relacionado con papeles de impuestos. Su forma decía que trabajaba para el Departamento de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Mi investigación de este documento y las declaraciones que Bob Lazar hizo fueron investigadas a fondo. Además, contacté al Departamento de Inteligencia Naval de los Estados Unidos y, en efecto, ellos eran responsables de presentar la forma W2. Investigué el hecho con el servicio interno, que es la Oficina de Impuestos, y ellos me informaron que las palabras exactas eran totalmente legales. Sí, y parecía ser que el documento era legítimo y no era nada fabricado. Aparte, había muchos números de contratos impresos en el documento que pude investigar. Descubrí que eran unos números altamente clasificados. De hecho, la Oficina de Impuestos se enmudeció cuando traté de investigar si algún empleado tenía relación con este documento que presentaron. Me dio información sobre él, sus estudios y empleo. Empecé con la información que indicaba que trabajó en el laboratorio Los Álamos. Pensé que era un buen punto para comenzar y dije, bueno, si trabajó en Los Álamos, eso quiere decir que debió haber estudiado en algún lado. No puede contratar gente sin preparación, y si trabajó en Los Álamos, en el Departamento de Proyectos Clasificados, es el menos razonable pensar que pudo haber sido contratado en otra parte de Nevada para trabajar en proyectos similares. Fuimos a Los Álamos y nadie nos ayudó en lo absoluto. No respondían a nuestras llamadas y nos decían que no tenían información sobre Lazar, que no había nada en los archivos. Les mostré el número de teléfono que tenía de Bob y que indicaba que estuvo ahí. Les mostré el artículo del periódico donde decía que trabajó ahí. ¿Están seguros que no trabaja un Bob Lazar con ustedes? Bueno, tal vez aquí hay un número de identificación, pero no trabajó para nosotros. Trabajó para alguien más, pero no para nosotros. Básicamente, los laboratorios Los Álamos intentaron desviarme en todo momento. Nunca cooperaron por completo con nosotros al tratar de obtener información sobre Bob, y me di cuenta que sería así cada vez que intentara hacer lo mismo. Soy yo quien no podía encontrar nada, yo soy quien sacó eso a la luz. Y fui el primero que me topé con todo eso. Al principio no podía hallar una copia de mi acta de nacimiento, y eso fue algo que me preocupó mucho porque tal vez estén tratando de desaparecerme. Creo firmemente que Bob Lazar fue despedido y se convirtió en el blanco de una conspiración para fungir como conducto de información relacionada con este proyecto extraterrestre. En una ocasión en el desierto, Bob Lazar vio cómo probaban un platillo volador. Me llevaron al hangar para una de las pruebas de corta duración. La nave ya estaba afuera en el suelo del lago. Se elevó silenciosamente y se movió un poco hacia los lados y volvía al suelo. Fue fantástico. Fue grandioso, era como ver una casa elevarse del suelo silenciosamente. No pueden imaginar la cantidad de energía que se necesita para lograr eso sin despedir ningún ruido. Había una especie de comunicación de audio con la nave, así que solo puedo imaginar que habían humanos dentro de esta y que de alguna manera pudieron sentarse en esos asientitos o pusieron algo en su lugar. Era obvio que sabían cómo operar la nave y sus controles y duplicar los suyos o ajustarlos a la nave de alguna manera. Las misiones espaciales Apolo de los años 60 incitaron a los Estados Unidos a mirar hacia el espacio, pero mientras los mejores astronautas de los Estados Unidos partían al espacio en cohetes convencionales, el presidente estaba enterado de la existencia de platillos y sistemas de propulsión que literalmente eran de otros mundos.
El Dr. Edgar Mitchell de la misión del Apolo 14 y sexto hombre en caminar en la Luna ha realizado exhaustivas investigaciones acerca del supuesto platillo que se estrelló contra la Tierra y sobre el supuesto contacto con extraterrestres, conoció al azar en 1991. Tiendo a creer que su historia es cierta, que fue expuesto a lo que pensó. Era una nave extraterrestre y que intentó trabajar en ella. Creo que su explicación acerca de lo que sucede tal vez no sea el centro de atención en este caso. Lo que considero que sí es creíble es el hecho de que sí estuvo ahí. Desde el incidente de Roswell en 1947 ha habido encubrimientos acerca de la veracidad del hecho y ha habido un programa de investigación activo, un programa de ingeniería reversa y encubrimientos asociados con el hecho todo el tiempo. Después de trabajar en S4 durante varios meses, en clara violación de su permiso ultra secreto, Bob Lazar decidió contarle a su amigo cercano Gene Hoff acerca de su trabajo en la base. Mi reacción fue pedirle que indagara más sin presionarlo demasiado y que me dijera absolutamente todo. No era que no le creía, sino más bien era curiosidad por saber más. Empecé a investigar en otros libros acerca de todo lo que decían de los ovnis para ver si había alguien que sabía algo sobre esto. Y sin más que decir, nadie sabía lo que Bob sabía. Un mes después, en marzo de 1989, Bob Lazar fue más allá. Decidió llevar a sus amigos al desierto y mostrarles las pruebas que hacían con los ovnis. Recuerdo la mayoría de los días y horas de las pruebas, así que creo que eran como las 8 o 9:30 de un miércoles, en marzo de 1989, cuando fuimos Gene Hoff, mi ex esposa, John Lear y yo a este lugar. Poco después del vuelo que grabé, una luz blanca salió del suelo y voló en círculos. Y después empezó a hacer maniobras extremas. Iba de un lado a otro, haciendo cosas casi imposibles en el aire. A veces la nave brillaba intensamente en el aire y llegamos a pensar que algo estaba mal con la nave y que iba a explotar. Hasta nos escondimos detrás de un auto por miedo. Yo de hecho me acerqué y bajó hacia nosotros y pudimos ver que tenía forma algo elíptica y parecía como... Es difícil de explicar. Es como una explosión que empieza a explotar y de repente se detiene y no explota hasta para después desaparecer. Así de brillante es la luz. Uno piensa que es una explosión en progreso. Durante su tercer visita con sus amigos a observar los discos de noche, Bob Lazar fue arrestado. Fue llevado a un área no revelada para interrogarlo y nunca regresó al Área 51. Amenazaron de muerte a mi esposa y me dijeron que nada los detendría y querían que me quedara muy claro. No podía creer que había llevado a alguien a ver y que revelé información como esa, datos sobre el vuelo y querían saber con quién más había hablado, qué había comentado. Agentes de seguridad del OFI, que es la Oficina de Investigaciones Federales, había sido vista realizando inspecciones de seguridad al azar en su casa y definitivamente no había duda que su teléfono había sido intervenido. Sucedieron cosas muy extrañas con el teléfono de Bob e incluso hasta hoy en día siguen pasando todo ese tipo de cosas raras. Denos Mariano, mi supervisor, me llamó y solo me preguntó que si tenía idea de lo que me harían y después colgó. En verdad estaban locos de remate, estaban fuera de control. Cuando vas a trabajar a estos lugares, renuncias a tus derechos constitucionales. Te hacen firmar papeles en los que dice que si violas tu acuerdo de confidencialidad y hablas sobre los programas en los que estás trabajando, irás directamente a la cárcel sin derecho a juicio ni apelación por 20 años. Es una razón muy buena para mantener la boca cerrada. Teníamos un ingeniero que trabajaba en esta televisora y antes de eso trabajaba en el Área 51 y había visto estas naves debajo de unas lonas cuando entró a un lugar al que no debió entrar.
Logré entrevistarlo, vive en otra ciudad, en otro estado. Accedió a la entrevista con muchas dudas al respecto. Su condición era que le tapara el rostro. Bueno, llegamos a un acuerdo por teléfono y se supone que lo entrevistaría al día siguiente. Se levanta, va a trabajar. Hay 2 hombres en un auto fuera de su casa, hablando por un radio. Lo siguen a su trabajo y cuando sale, lo siguen a su casa. No hubo entrevista. Pasó una y otra vez, siempre que intenté lo mismo. Ha sido muy difícil hablar de esto. Cada vez que relaciono la historia se vuelve más fácil, pero al principio era como si mi boca se rehusara a emitir palabras. Así que a partir de eso, supongo que me dijeron que no hablara de eso, que no lo recordara, y si no recordaba, que jamás lo mencionara a nadie. Este hombre es un ingeniero de 71 años, quien como Bob Lazar dice que trabajó en el Área 51. Comenzó a trabajar ahí en los años 50 en un simulador de naves voladoras, construido para entrenar pilotos de los Estados Unidos. Dijo que le habían permitido hablar con nosotros acerca de ciertos puntos específicos de su trabajo, pero nos pidió que no reveláramos su identidad. Recibimos el disco de los extraterrestres. Este en particular, en el que trabajé, pertenece al choque de Kingman y lo llevaron después a un sitio de pruebas de Nevada, del cual no sabía en ese momento. ¿Recuperaron cuerpos de extraterrestres? No eran cuerpos, los 4 estaban vivos. ¿4 extraterrestres vivos? Sí, 4 individuos que encajan en la descripción de extraterrestres. ¿Y a dónde los llevaron? Al principio se los llevaron a Nuevo México. Luego, después de algunos meses, se los llevaron a Nevada. Una de las cosas en las que trabajé fue en un simulador de platillos voladores para entrenar a pilotos y que aprendieran a volar esta nave extraña. Estaban diseñadas para humanos, no extraterrestres. Su testimonio más fantástico es que trabajó en el Área 51 con un extraterrestre llamado J. Rod durante 16 años en el proyecto del simulador. J. Rod es un extraterrestre verde y mide 5'4". Su trabajo consistía solo como traductor. Eso era todo. Si queríamos colocar algo en algún lugar, él tenía que estar de acuerdo. Si yo tenía alguna pregunta, solo tenía que pensarla y él ya sabía lo que le iba a preguntar y me tenía una respuesta. Cuando respondía era usando mi voz. Ni siquiera abría los labios. Solo se comunicaba con la mente. Es posible que él y miles como él estén trabajando en proyectos aquí o en otro lado. ¿Miles de otros grises? Otros miles de grises como él. La población más cercana al Área 51 es Rachel, con 150 habitantes, y el hogar del bar más famoso de Nevada, el Little Alley Inn. Los residentes locales han visto cómo su parada de camioneros se convirtió en el centro de ovnis y extraterrestres de Estados Unidos. Los turistas inundan Rachel para escudriñar los cielos con la esperanza de poder tener un avistamiento. De cualquier manera, se siguen viendo luces extrañas en el cielo. El residente Chuck Clark ha tenido varios avistamientos inesperados. El avistamiento más fabuloso que he presenciado en los últimos 3 años sucedió hace 2 años, en febrero del 93. Vi cómo un objeto luminoso se elevaba verticalmente por el ala sur del Área 51, quedando suspendido en el aire sin moverse por 10 minutos y después bajó despacio, mientras yo imaginaba que había visto una antorcha de emergencia que había sido lanzada de un mortero. Puedo escuchar jets alrededor. Ahora voy a hacer zoom hacia atrás un poco. Estoy viendo directamente hacia el rancho de Steve Medlands desde la carretera 375, justo por encima de los picos. Sin embargo, cuando bajó un poco,
Se colocó detrás de la colina de la que había salido. La colina estaba como a 12.5 millas de mi posición. Bajó como a unos 2 pies del suelo de la base. Dio vueltas un rato, que es lo que podría ser una bengala en el aire, pero luego de repente se dirigió hacia el oeste. Avanzó unas 4.8 millas en 1 o 1,5 segundos y luego se paró de repente, como a 30 pies arriba del suelo. Flotó lo suficiente como para que pudiera enfocarla con mis binoculares por unos 2 segundos y luego desapareció ahí mismo. Hemos visto videos de naves que eran luminosas, que se mueven por el cielo como si fuera una roca en el agua, o más o menos con ese efecto de una máquina de coser. Lo que vemos en la pantalla, una serie de luces, manchas de luz mientras el objeto se mueve del punto A al punto B. Sucede algo muy extraño que solo podemos detectar si todos vemos el video cuadro por cuadro. Por lo tanto, estamos viendo lo que se conoce como efecto de sombra del mecanismo de propulsión en funcionamiento. He hablado con algunas personas que han visto ovnis o naves en forma de disco. Un abogado que vive cerca ya ha visto una. La ha visto a las afueras de los límites con el Área 51. Hablé con un tipo que parece ejecutivo y quien trabajó para un contratista de defensa por algunos años. Y debido a que pertenece a una familia respetable y decente, no se cuestionan sus estudios, pero no quiere que aparezcan su nombre o su cara al público y los ha visto muchas veces. Había una gran variedad de naves que tenían todos formas genéricas. Creo que se podría decir que la mayoría eran de forma redonda o de disco, otras como una linterna china o algo así. Además parece ser de muchos colores, al menos parecían de tantos colores que las luces parecían tomar la luz del fondo. Además podían camuflajearse en el cielo al absorber el azul del cielo y las nubes. ¿Qué son estas luces en el cielo? ¿Serán acaso platillos voladores? Le pedimos al físico de Marina de los Estados Unidos y experto en ovnis Bruce Maccabee que examinara el material. Básicamente lo que vemos son luces, objetos luminosos haciendo cosas a la distancia. No podemos ver una nave en sí. Alguna parte del material de video, una pequeña parte que he visto, muestra algunas luces haciendo cosas extrañas como moverse de un lado a otro y moverse despacio. He concluido que no son nuestros. Eso quiere decir que son de alguien más. No las hacen aquí en la Tierra, así que vienen del exterior. ¿Cómo llegan aquí y a quién le pertenecen? Eso no lo sé. La idea de los extraterrestres es una idea interesante. Todos los argumentos de que no pueden ser gente de otro sistema solar, en otra galaxia, porque no pueden llegar aquí, bueno, no son correctos físicamente, porque nosotros podríamos llegar ahí si tuviéramos el dinero y el tiempo suficientes y muchas ganas de hacerlo. Sin embargo, es claro que estas otras inteligencias, lo que sean, están muy por encima de nosotros en cuanto a tecnología se refiere. Ahora les mostraré una versión aumentada en computadora de lo que acaban de ver. Y veremos una parte en la que el ovni aparece en la esquina izquierda, yendo hacia la derecha y después de regreso. Eso es todo lo que veremos. Vamos a verlo una y otra vez. Esta parte fue eliminada de la imagen completa, así que lo voy a dejar seguir. Va y viene, y si lo detenemos, bueno, aquí están la sombra y aquí el ovni. Así que básicamente tenemos un triángulo con un lado y dos ángulos que conocemos. El resultado neto es que puedo calcular la posición del ovni en un espacio tridimensional. Resulta estar a 7000 pies alejado de la cámara. Entonces, una vez que lo analizaron, parece que tenemos un ovni genuino. Sí, hay un objeto ahí a 7000 pies de distancia y no es nuestro. Tiene cerca de 30 pies de tamaño. Es un ovni genuino.
La seguridad en el Área 51 es formidable. El perímetro entero está protegido por protectores de movimiento y cámaras. Hay guardias armados que patrullan la zona en jeeps y helicópteros armados salen a inspeccionar que nadie cruce sus fronteras. Nos dirigimos por el desierto, a 80 millas al este de Las Vegas, por la recientemente rebautizada carretera extraterrestre. Vinimos a ver la base más secreta de los Estados Unidos. El único acercamiento es apenas a 10 millas por una carretera de terracería llamada Carretera del Lago Groom. Cualquiera que se acerca por la carretera puede detectarse a millas de distancia, y ya que nos advirtieron una vez, todos nuestros movimientos estaban siendo grabados por una cámara. Desde las Lo que me asombra, Glenn, es que la entrada aquí es tan poco predecible. Ese letrero ahí dice que se autoriza el uso de la fuerza letal, pero podrías literalmente, si no supieras lo que haces, podrías seguir derecho hacia la base. Esa es la idea. No te encuentras con nadie aquí. Si fueras a la caseta de los guardias que está a un cuarto de milla, te arrestarían de inmediato, ya que entraste en zona restringida. No van a responder a ninguna pregunta, así que no quieren que nadie se encuentre en una posición vulnerable. Y cuando te sales de la carretera extraterrestre, ¿no hay ningún letrero que indique hacia dónde está el lago Groom, sí? No, puse un pequeño letrero ahí que dice base secreta por aquí, pero no dura mucho tiempo. Y es lo más cerca que te puedes acercar al lago Groom, ya sea en auto o a pie, ¿no es así? Es lo más cerca que se puede llegar. Desafortunadamente no se puede ver nada desde ahí. ¿Qué tan lejos estamos de la base realmente? Estamos aproximadamente a unas 13 millas al noroeste de la base. Correcto. ¿Y si continuamos hacia la base ahora y pasáramos los señalamientos, nos arrestarían? Si avanzas unos 20 pies desde este punto, te arrestan. Al caer la noche estoy determinado a ver las instalaciones secretas. Nos dirigimos al pico Tiracú, por encima del cual se puede ver la base a 7000 pies sobre el desierto. Hablé con Glenn Campbell en nuestro campamento. Él es el fundador del Centro de Investigaciones del Área 51 en Rachel y el creador del Boletín de la Rata del Desierto del Lago Groom. Abandonó una carrera exitosa en la computación para dedicarse de lleno a descubrir la verdad acerca de Dreamland. Estas instalaciones son igual de grandes que el estado de Connecticut. Tiene muchas áreas inexploradas en las que se puede almacenar cualquier cosa. El Área 51 es tan solo el área secreta más conocida de todo el complejo. Pueden albergar muchas cosas distintas de las que no sabemos nada. Pero de hecho no hay cercas y aún así saben bien cuando cruzas la línea. Simplemente está marcado con manchas naranja cada 100 pies. Es fácil rebasar la línea, pero en el momento que lo haces, te arrestan sin pensarlo dos veces. Esta es una frontera militar sumamente cruel. No es un lugar para turistas. Los militares nunca han dicho que no haya ovnis. No han negado directamente las historias sobre el Área 51. Sería muy fácil si todo eso saliera a la luz. Todo lo que se dice del lago Papous. Los militares podrían simplemente decir, no hay nada aquí. Podrían llevar algunos reportes a esta área y mostrarles que no hay nada, pero no lo han hecho. Ha permanecido todo en secreto, sin mencionar cosa alguna, y eso es lo peor que pueden hacer. A las 3 de la madrugada, nuestro ascenso final de Ticabú comenzó. Necesitábamos llegar a la cima antes del alba para poder ver las pruebas que realizan en la base de noche. Incluso de noche se podían escuchar los rugidos de los jets en el silencio del desierto. Al llegar a la cima, aún siendo de noche, se podía ver claramente las luces de la pista del Área 51 a la distancia. Después de varias horas de caminata, finalmente instalamos un campamento en esta área a 7000 pies de altura. Y desde que amaneció hemos podido presenciar vuelos que se supone no existen, transportando personal que no existe a una base que tampoco existe.
El Pico Ticabú es el último punto seguro desde donde se puede apreciar claramente Dreamland. Pero, ¿qué tanto tiempo pasará antes de que los militares también se apoderen de él? El misterio del lago Groom continúa. Seguimos los vuelos del personal fuera de la base secreta y aterrizaron aquí en el aeropuerto McCarran, justo a las afueras de Las Vegas, a donde al parecer aterrizan unos 100 vuelos diarios de transporte de personal hacia la base militar más secreta de los Estados Unidos. Me llamaban al azar y la operadora me decía: señor Lazar, son las 4:15, lo esperamos en el aeropuerto de McCarran a las 4:45. Su vuelo saldrá a tal hora. Llegaba allá, me registraba, abordaba el avión y este despegaba al lago Groom. Mientras los trabajadores del lago Groom llegaban en sus autos, intentamos acceder a la terminal. ¡Alto ahí! ¿Quién podría darme información en la base? Escucha, estás ingresando en propiedad privada y te tienes que ir. Esto es una propiedad privada y no puedes atravesar esa puerta. Y te voy a pedir que abandone las instalaciones ahora mismo. ¿Está bien? ¿Es propiedad del gobierno? Tienes que irte inmediatamente, tienes que abandonar, estás invadiendo propiedad privada. ¿Cómo puedo conseguir información? ¿Es propiedad del gobierno o es propiedad privada? No comentario, tienes que irte. Ok. ¿Qué haces, amigo? ¿Estás tratando de engañarme o qué? ¿Hay algún lugar donde me puedan dar detalles acerca de...? Adiós. Mientras nos expulsaron del aeropuerto, otro vuelo estaba por despegar hacia el lago Groom. Nuestras investigaciones revelaron que una compañía privada está trabajando con el gobierno de Estados Unidos en el Área 51. Creemos que esta es la compañía EGG, Proyectos Especiales. Ha trabajado durante los últimos 50 años en proyectos ultrasecretos del gobierno estadounidense y se dice que controla los vuelos que transportan a los trabajadores hacia la base, así como toda la seguridad y soporte técnico en la investigación de ingeniería de las naves extraterrestres. Yo no trabajé directamente para EGIG, solo me entrevistaron en una de sus instalaciones del aeropuerto McCarran. Poco tiempo después me llamaron de nuevo para este otro empleo en el área S4 y me habían explicado que trabajaban con alguna clase de sistema de propulsión de campo y supuse que era una especie de nave avanzada, así que me emocioné mucho por el empleo. Tiene que retirarse, es propiedad privada, Ok. así que apague la cámara y retírese, por favor. ¿Tiene esta compañía alguna relación con el lago Estoy Groom? pidiendo que abandone las instalaciones. ¿Tiene esta compañía alguna relación con los vuelos que salen de McCarran? EGIG ha sido el contratista civil principal del lago Groom desde el principio. Los militares van y vienen, otros contratistas van y vienen, pero EGIG siempre ha sido y ha tenido el contrato principal desde los inicios, así que si alguien sabe lo que sucede ahí, esos son EGIG, pero no van a hablar. Hablamos por teléfono a EGIG para que nos aclaren cuál es su trabajo en la base, pero solo decían que la compañía estaba trabajando en ciertos contratos clasificados del Departamento de Defensa en varios puntos remotos del estado de Nevada. No comentan nada acerca de la naturaleza exacta del trabajo, pero sí dijeron que estaba relacionado con EMP, propulsión electromagnética. Si la nave extraterrestre está enterrada en el desierto de Nevada, entonces el poder para revelar esta información yace en los corredores de Washington. Como me dijo una persona de inteligencia, el problema no es obtener la información, sino manejar la verdad. ¿Son estas naves extraterrestres o son hechas por nosotros? ¿Acaso el ejército ha desarrollado la tecnología para construir discos voladores? Todo esto en la próxima edición de Dreamland. Hay mucho que es verdad en torno al fenómeno ovni en cuanto al asunto de inteligencia extraterrestre.
Eso no es nada nuevo en cuanto a los militares estadounidenses. Existen programas que actualmente trabajan con un adelanto de unos 50 años de cualquier cosa que hayan visto antes. Los equipos de los proyectos negros están operando sin la vigilancia estricta de los comités oficiales del Congreso. Encuentro eso extremadamente preocupante, aterrador, el templete perfecto para el gran hermano. Todo está dirigido por los extraterrestres. Están tan adelantados a nosotros en términos de tecnología que no creo que tengamos oportunidad alguna. No creo que hayamos llegado a algo en cuanto a descubrir lo que realmente sucede con platillos voladores. Hay una variedad de actividades, algunas de las cuales están clasificadas por lo que se conoce como el complejo Nellis de la Fuerza Aérea. Esta parte se usa para probar tecnologías y sistemas y operaciones de suma importancia para el buen funcionamiento de las fuerzas militares estadounidenses. Hay una ubicación para las operaciones que se localiza en el campo Nellis, tanto en el pasado como hoy en día, y que permanece en secreto y fuera de discusión. ¿Han chocado ovnis contra la Tierra? ¿Hemos hecho contacto con extraterrestres? ¿El gobierno de los Estados Unidos está encubriendo una conspiración ovni sin precedentes? Detrás de mí se encuentra una de las bases militares más secretas del mundo, en el corazón del desierto de Nevada. El sitio de pruebas del lago Groom, o mejor conocido como Área 51 o Dreamland, ha sido el lugar en el que se han probado los proyectos Stealth desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en años recientes, una historia más perturbadora ha salido a la luz. El gobierno ha vuelto a trabajar en la ingeniería de naves extraterrestres capturadas aquí. Es una historia que el gobierno de los Estados Unidos ha estado tratando de encubrir por medio siglo. La verdad, detrás de Dreamland. Estoy convencido de que con base en mis investigaciones y en los individuos con los que he tenido en la comunidad de inteligencia, de que el gobierno de los Estados Unidos de hecho sí posee artefactos que concuerdan con las descripciones hechas de los reportes de ovnis. El objetivo del proyecto es tomar estos artefactos, en especial en el que estaba trabajando, para tratar de duplicar sus sistemas y sus subsistemas con material primitivo. Estoy totalmente convencido que hemos recuperado naves y vehículos extraterrestres que han hecho contacto con nosotros, que nos comunicamos con ellos de alguna forma y que tenemos vehículos o cuerpos en conservación. Están aquí, quien quiera que sean o de dónde vienen y sea lo que sea que hagan aquí. Hay seres inteligentes que están experimentando con nuestro planeta. Creo que las cabezas de muchas personas están en riesgo de rodar con eso de que nos han mentido por mucho tiempo. Creo que muchas personas han robado dinero del presupuesto de seguridad nacional para esconder todo esto. Tienen esquemas bien diseñados de desinformación que dan a los estadounidenses y a los británicos. La Fuerza Aérea sabe que un platillo se estrelló y que se recuperaron los cuerpos de los extraterrestres, que han habido aviones que han perseguido ovnis y que hasta ahora no han vuelto. Saben que estamos ante la historia más increíble del milenio.
Con base en la evidencia de antiguos trabajadores y las luces inexplicables en el cielo, no cabe duda que el Área 51, la cual vemos a distancia, alberga naves voladoras que literalmente no son de este planeta. Si se recuperaron cuerpos de extraterrestres y se llevaron a esta remota área desde los años 50, ¿podría un secreto de esta magnitud mantenerse encubierto por tanto tiempo? Y si es así, ¿quién nos lo está ocultando? Estamos ante un Watergate cósmico. Eso quiere decir que algunas personas de los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y muchos otros países han sabido desde 1947, cuando al menos 2 platillos voladores se recuperaron en Nuevo México, que es verdad que algunos ovnis son naves extraterrestres. Desde que se cerró el proyecto Blue Book en 1969, no ha habido interés oficial en este caso. Esto parecía ser un poco sospechoso, ya que algunos documentos que han salido a la luz pública gracias al Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos muestran lo contrario, que organismos como la CIA y la NASA están muy involucrados en la investigación de ovnis. Hay un número relativamente pequeño de personas en las comunidades de inteligencia militar, científica y técnica que saben lo que está pasando en realidad, incluso un número más reducido de ellas que están investigando este fenómeno y sus consecuencias. Cada vez que había un incidente aéreo, la gente del staff informaba al oficial de prensa que usara la historia número 38 del libro y se daban a conocer detalles de acuerdo a los procedimientos estándar para ese tipo de historia. Nunca decían la verdad porque siempre era información clasificada. El gobierno está luchando con todo para no revelar información acerca de esa base y como resultado de esto, trabajadores y personas que ayudaron en la Guerra Fría y que dedicaron su vida a estas organizaciones secretas y que nunca dijeron nada durante todos estos años están muriendo debido a exposiciones a materiales tóxicos que el gobierno se niega a aceptar que existen. Todo esto porque se rehúsan a aceptar que de hecho la base existe. Ya no será emocionante si llegan a revelarlo. ¿Por qué nadie puede hablar al respecto? Presentamos Viaje Cósmico. Uno de los vistazos más reveladores a lo que el Pentágono sabía acerca de la existencia de fuentes de la nave extraterrestre estrellada y contactada, con ello salió a la luz en 1989 el desarrollo del proyecto ultrasecreto apodado Viaje Cósmico. Viaje Cósmico es una nueva experiencia en entretenimiento en vivo, un nuevo concepto y una nueva dimensión. Esto es algo que nadie debe perderse. Y les garantizo que millones y millones de personas en todo el mundo recordarán esto por el resto de sus vidas. Su objetivo era mostrar al público mediante viajes la nave estrellada y los cuerpos conservados de los extraterrestres que tiene el gobierno. El Pentágono solicitó la ayuda de Bob Exler, un experto en robótica de la NASA e investigador de los ovnis. Durante una serie de reuniones en Washington en 1989, los oficiales militares le mostraron sus planes a Exler. Estaban planeando una serie de kioscos para mostrar la historia de los avistamientos de ovnis y ovnis relacionados con el programa espacial y, claro, extraterrestres que se asocian por lo general con el fenómeno de abducción. Me mostraron fotos de lo que parecía ser una especie de criatura extraterrestre, mejor conocida como los extraterrestres grises, que han sido mencionados en los periódicos y algunas publicaciones. Creo que la criatura estaba en una especie de cristal para así poder conservarlo. Había muchos aparatos y tanques. No sé, pero creo que era una especie de tanque criogénico para evitar que el cuerpo se descompusiera y por estar a la intemperie. Como parte de este programa de adoctrinación, Exler voló a unas instalaciones de localización, viajó en helicópteros negros y sin marcar a 20 millas de la costa de la Florida para aterrizar en lo que parecía una plataforma petrolera. Al llegar a este lugar descendimos a lo que parecía ser un área de mezanine donde se apreciaba como un cuarto de controles. Estas eran obviamente instalaciones de localización NORAD. También había una gran pantalla
que representaba una área del cuadrante sureste de los Estados Unidos. Y luego había una serie de luces flotando, como la punta de esta área cuadriculada. Había en total 5 y estaban etiquetadas como ASC. Y escuché a alguien hablar de naves espaciales alternativas. La nave bajó a la zona cuadriculada en el área de vértice y nadie parecía preocupado del todo. Todo parecía tan normal como que no pasaba nada. Presentamos Viaje Cósmico, un concepto experimental de entretenimiento de Producciones Kenneth Film. Desde entonces no me han contactado acerca del viaje cósmico. Desde la publicación que se hizo del libro que revela el proyecto y un sinnúmero de rechazos del programa bastante válidos por miembros asociados con este proyecto y claro, rechazos categóricos acerca de cualquier cosa relacionado con temas de extraterrestres. La única investigación oficial sobre ovnis que el gobierno de los Estados Unidos ha admitido es el proyecto Blue Book. Fue instituido por el presidente Truman en 1952, después de un buen número de avistamientos de ovnis sobre áreas militares. ¿Era este programa un intento genuino por investigar ovnis o tan solo una cortina de humo para calmar a un Congreso más y más ansioso, al igual que al público en general? Al público se le dijo que todo estaba controlado. Punto final. Blue Book es la organización que se encarga de los ovnis. Tenían acceso a los mejores científicos y muchas patrañas más relacionadas con todo esto. Estaba organizada como una oficina de información pública para responder a los cuestionamientos del público y sus documentos venían desde arriba. Ahí estaba mi oficina. Por lo general, los casos que podían explicarse eran los que se revelaban al público. Todo lo clasificado se quedaba arriba e incluso llegaban más arriba y nunca regresaba abajo al archivo del Blue Book. No creo que fuera una investigación real. Los reportes realmente trascendentes se quedaban en manos de otro grupo más importante que el Blue Book. Hemos obtenido copias de los documentos del proyecto Blue Book. Hay literalmente cientos de avistamientos de ovnis y los testigos son tanto civiles como militares. Muchos de estos casos son inexplicables. El proyecto Blue Book es 40 años más tarde la evidencia más importante admitida por el gobierno de los Estados Unidos en el que se dice que hemos hecho contacto con seres extraterrestres. La investigación se cerró repentinamente en 1969. No se explicó por qué sucedió. Blue Book es la organización que encubría todo, es de la que se ha escuchado y la que se ha mencionado alguna vez. Hasta el año pasado, una carta de la Fuerza Aérea dirigida a un senador revelaba lo que Blue Book realmente era y cuándo se dio por terminada. La realidad es que todos estos grupos preocupados por monitorear el cielo continuaban estando en todos y cada uno de los casos importantes. Una luz en el cielo no significa nada, pero si uno va a ver la pista de aterrizaje en una base militar donde se guardan armas nucleares, lo cual ha sucedido y tenemos documentos que lo prueban, eso sí es preocupante. Podemos decir que los recientes avistamientos no están conectados de ningún modo con algún desarrollo secreto de alguna agencia de los Estados Unidos. Puedes buscar en los archivos del proyecto Blue Book y encontrar numerosos avistamientos que son explicados a detalle y ves la explicación y esta no concuerda con la descripción de los testigos. Esas son pruebas que la Fuerza Aérea estaba tratando de desaparecer al tratar de explicarlo a toda costa. Las pruebas sugieren que el gobierno de los Estados Unidos sigue investigando a los ovnis. La pregunta es, ¿quién está a cargo? Tanto la NADA, la CIA y el FBI niegan estar ligados.
Y ya que toda la información relacionada con los ovnis se considera como información muy delicada, incluso el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca detrás de mí puede no estar enterado de todo. ¿Quién está a cargo? ¿El presidente? ¿La Fuerza Aérea? Yo estoy convencido de que se sigue tratando de Majestic 12. Un grupo de personas destacadas, principalmente de grupos de inteligencia y de tecnología, los que están a cargo de todo. Los presidentes van y vienen, las agencias de inteligencia continúan para siempre. Hasta donde yo sé, no hay una unidad oficial de investigación acerca de los ovnis que opere en el gobierno. Sin embargo, de manera no oficial, los archivos muestran que la Agencia de Inteligencia de Defensa, a través de su sistema de defensa agregado, reporta todos los casos de ovnis que suceden en el mundo, y eso puede probarse de manera fácil a pesar del hecho de que la DIA sostiene que no tiene ningún interés en el tema. Intenté durante mi servicio de 3 años establecer contacto con mi contraparte en los Estados Unidos. Intenté hacerlo varias veces, pero nunca llegué a nada. Me decían que como el proyecto Blue Book había sido cerrado en 1969, no había ningún interés oficial en el tema, así que abandoné el proyecto. No trabajé para el gobierno de los Estados Unidos. Trabajé para un gobierno alterno de este país. Por lo que respecta al Senado, creo que solo quedaba uno, Bob Dole. Y en cuanto a presidentes, los únicos que puedo decir que vi en las instalaciones en los años 50 y 60 fueron a Nixon y a Bush. Los únicos. Contactamos al expresidente George Bush para preguntarle qué sabía sobre la existencia de una nave extraterrestre recuperada y los desarrollos que se llevaban a cabo en el Área 51. Recibimos una respuesta por fax. Desafortunadamente no podemos responderle esas preguntas. La política del expresidente Bush es no comentar y especular acerca de supuestos programas clasificados de cualquier tipo. Un confidente cercano del expresidente Bush y alguien familiarizado con el Área 51 era el almirante Bob Eman. Su reputación era impecable. Fue director tanto de la inteligencia naval y la NSA, así como director general de la DIA y la CIA. Durante una conversación telefónica con Bob Exler en 1989, se refirió a vehículos recuperados disponibles para su investigación. Espera que alguno de los vehículos recuperados alguna vez estén disponibles para la investigación tecnológica fuera de los círculos militares. De nuevo le digo, la verdad no lo sé. Hace 10 años la respuesta habría sido no. Es probable que ya sean un poco más abiertos acerca de esto. Sigue siendo una posibilidad. Sabía desde un punto de vista oficial que estos objetos existían y que estaban resguardados por el ejército de los Estados Unidos y que había proyectos científicos asociados con ellos. Creo que es la primera revelación de alguien de ese nivel tan alto y muy en especial de la comunidad de inteligencia, que en efecto hay un involucramiento de nuestra parte y que los ovnis son reales y que fueron desarrollados por inteligencias extraterrestres y que de alguna forma o de alguna manera nos hemos apoderado de esa tecnología. Inman no dice mucho, no da referencias o algún comentario sobre ovnis o naves espaciales o cosas así. Su conversación se centra en vehículos recuperados, tecnología, etc. Pero el almirante Inman estaba consciente del tema y sabemos por su asistente ejecutivo, Tom King, que no había una discusión pública acerca de estos temas que ya se haya discutido antes entre Oxler e Inman debido a las leyes nacionales de confidencialidad. Lo que quieres saber, tuve muchas oportunidades en otros trabajos de preguntar si las pruebas eran creíbles.
Inman se retiró del gobierno en 1982 para convertirse en presidente del SAIC de San Diego. Curiosamente, uno de los temas principales del SAIC es los sistemas de propulsión gravitacional, el mismo método de propulsión de los discos voladores del Área 51 en los que Bob Lazar trabajó. La Jane Defense Weekly, la popular publicación militar de defensa, publicó un artículo acerca de SAIC y todo aquel que crea en todo lo que es la ciencia de la antigravedad diría que fue muy arcaico, muy esotérico aún para la Fuerza Aérea. Debe considerar que el estudio de la propulsión eléctrica está en manos de la SAIC gracias al Laboratorio de Astronáutica que ahora pertenece al Laboratorio Phillips. El objetivo principal de los estudios era delinear métodos físicos para probar teorías de mezclas inductivas entre fuerzas electromagnéticas y gravitacionales aplicadas a la propulsión espacial. En términos simples, un sistema de propulsión antigravitacional que para muchos significan un gran paso. Bueno, es posible. Uno, porque yo vi el equipo que lo hace, y dos, la teoría puede ser comprobada. La gravedad puede distorsionar el tiempo. Eso no es una teoría. Sabemos que es cierto. Y si estás doblando el espacio y el tiempo al unísono y regresas al mismo lugar, te encontrarás entre el tic-tac del reloj. Llamamos al almirante Inman para saber lo que conocía acerca del Área 51 y por qué su compañía está desarrollando este sistema de propulsión de gravedad. Déjame ir directo al grano. Lo que quieres saber, tuve muchas oportunidades en otros trabajos de preguntar si las pruebas eran creíbles. Cuando era subdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, director de la Agencia de Seguridad Nacional y director de la CIA. Pregunté en los 3 lugares en momentos distintos, ¿tienes pruebas fehacientes que comprueben la existencia de los ovnis, de los extraterrestres? Y la respuesta siempre fue no. Se escribió un artículo en Jane en el que se menciona SAIC y hace referencia a algunos desarrollos en los que estaba trabajando y que se consideraron como el gran paso a seguir, sistemas exóticos de propulsión por gravedad. ¿Qué son exactamente y para qué se usan? ¿Se usa para hacer volar naves espaciales? Estoy haciendo una pausa para estar seguro de que no exagero en este caso. Estamos tocando un punto muy delicado. Al paso de los años, ha habido reportes de actividad en Nevada desde hace 15 años. Y dije, bueno, pudo haber sido el reflejo del prototipo del avión Stealth. Algunos son realmente fenómenos de la ciencia, fenómenos científicos. Otros serán tan simples como globos para el clima que se rompen y se pierden. Pero puede haber algo relacionado con las pruebas a finales del siglo XX y principios del XXI, de tecnología militar relacionada en parte a naves de ataque y de reconocimiento. Esta es la base de la Fuerza Aérea de Nellis, una de las principales instalaciones militares de los Estados Unidos. Está dividida en 4 áreas principales: el de los sitios de pruebas de Tonopah y de Nevada, donde se realizan las pruebas nucleares, y los campos de prueba de bombas, en donde lo último en bombarderos se pone a prueba. También es el hogar del Área 51. Así que si se están probando platillos voladores en el desierto, entonces no hay duda de que el personal de Nellis lo sabe. Nos contactó una exoperadora de radares que dice haber sido testigo de la prueba de un disco volador clasificado en los campos. Dejó la Fuerza Aérea en 1985 y tiene mucho miedo de revelar su identidad. La prueba ocurrió durante la noche en el desierto, a unas cuantas millas de la base.
En ese momento estaba en el tablero del radar. Era de noche y estaba volteando al cielo porque había platillos voladores. Había 10 o 15 y tenían una luz naranja en la parte de abajo. Pude ver muy bien el que estaba cerca de mí, con detalles. Estaba parada con un grupo de personas que no conocía y creo que nadie se conocía. Así que parecía que todos estábamos aislados. Nadie hablaba con nadie. Era algo aterrador, ya que lo que estaba viendo era algo altamente clasificado. Y había un par de personas hablando en el cuarto de radares. Y pensé que serían oficiales, pero nadie llevaba puesto ningún rango o insignia y nadie tenía nombres en los uniformes. Las maniobras que ejecutaron eran muy sofisticadas, así que pensé que eran piloteados por extraterrestres que sabían bien lo que hacían. Como parte de la prueba, la llevaron a lo que ella cree era el Área 51. Nos llevaron a unas instalaciones médicas muy sofisticadas. Alguien vino y me llevó a un cuarto donde me examinaron. Me recostaron en una mesa de acero inoxidable. Alguien entró, caminó alrededor de la mesa y me dijo con una voz bastante monótona: calma, calma. Cuando me di cuenta tenía una aguja hipodérmica escondida en su mano. La sacó y la inyectó a un lado de mi cuello. Y sea el químico que haya sido, se fue directo a mi cerebro. Le ha tomado 10 años revelarnos esta información. Ha sido muy difícil para mí hablar sobre esto. Cada vez que hablo de ello, se vuelve menos complicado, pero al principio era como si mi boca no quisiera decir nada, absolutamente nada. Lo que quiero pensar de todo esto es que estaba bajo una poderosa influencia que me impedía hablar de esto para que no lo recordara, y si lo hacía, que no hablara de eso nunca. Hasta hace unos 12 años, este Lockheed A-12 que salió del lago Groom era uno de los aviones más secretos de la Fuerza Aérea Americana. Si lo han visto en el cielo por las noches, puede ser que lo hayan confundido con un ovni. Así que ¿cuántos de los cientos de miles de ovnis que se ven cada año son en realidad aviones militares? ¿Acaso el gran secreto del lago Groom es tan solo el descendiente de este avión? El primer piloto de pruebas fue Louis Scheck. La primera vez que lo vio, arrugó los ojos, se dio media vuelta y salió del hangar de producción y entró de nuevo porque no podía creer lo que veía. Al principio iban a llamarlo El Salvador, en lugar de Cygnus, por la simple razón de su significado en español, El Salvador o Jesucristo. Todos los que vieron el avión no podían creerlo. Era un avión estilo Buck Rogers y fue diseñado y construido hace unos 40 años. 40 años antes de que lo más novedoso en el cielo fuera el Sikorsky P-35. 40 años antes solo existían los globos aerostáticos. La tecnología no se detiene, así que es muy probable que estemos ante un medio de transporte para el siglo XXI. Tan solo la Fuerza Aérea, según un presupuesto de 1997, gastó $11,000 millones en investigación, desarrollo y producción de armas secretas y sistemas similares. Eso es considerablemente mucho más que lo que se gasta en el terreno militar en cualquier otro país del mundo. Me preocupa mucho que los grupos de proyectos negros trabajen sin supervisión de un comité oficial, de Congreso o del público.
con presupuestos negros que nadie sabe para qué se usa. Lo hallo un tanto preocupante, atemorizador, el gran hermano en toda su expresión. Creo que una buena razón para mantener todo esto clasificado es porque es una arma formidable. Piensa en la cantidad de energía que despide este sistema, o sistema de armas si quieres verlo así, y evidentemente podría utilizarse como arma. Imagina poder usar algo así de manera casi instantánea en cualquier parte del mundo. Si hay un conflicto en el Medio Oriente, ¿cuánto tiempo se tarda un avión en llegar allá? Mucho tiempo. He aquí un arma magnífica que se mueve y vuela a algún lado virtualmente de manera instantánea y que puede pulverizar al enemigo. Sí, es algo que debe mantenerse en secreto a cualquier precio, porque es algo con lo que podrían conquistar al planeta. Estoy convencido de que los seres humanos están construyendo una nave en forma de disco. De hecho, se ha reportado que los militares estadounidenses ya habían desarrollado un disco que puede operar silenciosamente en los años 60. Los platillos voladores hechos por el hombre son reales. Este es el Aerocar que se lanzó en completo secreto en 1955, menos de 10 años después de que supuestamente se recuperaron los platillos extraterrestres en Nuevo México. Un memorándum de la CIA de 1955 decía que el Aerocar estaba basado en investigaciones desarrolladas por científicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos obtenido el único material de los vuelos de prueba realizados en Canadá en 1960. ¿Por qué estaban probando los militares naves en formas de platillos en los años 50 cuando el proyecto Blue Book negó su existencia? ¿Era acaso una distracción para encubrir los platillos extraterrestres reales que se estaban probando en el Área 51? Al igual que el proyecto Blue Book, el Aerocar fue desmantelado repentinamente en los 60 después de haber gastado millones de dólares en ellos. No se ofreció razón alguna para esto. Más recientemente, los Lockheed Skunk Works en Palmdale, California, develaron el proyecto Dark Star, un vehículo de reconocimiento no tripulado. Si lo ven en los hangares o en el cielo, es un ovni. Creo que es hora de que conozcan a la nueva estrella del mundo del reconocimiento aéreo. Señoras y señores, les presento Dark Star. Dark Star es una nave muy extraña, tiene forma de platillo y alas muy largas y delgadas en la parte de atrás. Como muchas naves de reconocimiento, incluyendo el B-2, su apariencia varía drásticamente dependiendo del ángulo en el que se le vea. Por ejemplo, si se le ve de lado, se puede pensar que es algo totalmente fuera de este mundo y ciertamente encaja con las descripciones de las personas que han visto platillos voladores, precisamente por su figura. Creo que es muy posible que muchas de las cosas que se desarrollan en los Estados Unidos hoy en día sean de esta naturaleza tan revolucionaria y súper secreta. Y cuando se ven de vez en cuando, porque sucede, puede confundirse con ovnis. La tecnología que tenemos está como a 5 o 10 años más adelantada que la que por lo general se le muestra a la gente. Obviamente estas cosas no vuelan sobre el público en general, siempre lo hacen en áreas que son bastante delimitadas, así que las cosas reportadas como ovnis no pueden ser totalmente nuestras. En septiembre de 1947, la Fuerza Aérea le escribió una carta a J. Edgar Hoover que decía que revisaron todos los proyectos, no solo los de la Fuerza Aérea, sino del Ejército y la Marina también, y que no teníamos nada que pudiera crear esos platillos voladores. Acaba de terminar una gran convención acerca de ovnis en Las Vegas esta noche, y naturalmente algunos de los asistentes salieron al desierto a buscar ovnis. Un reportero lo siguió y poco tiempo después apareció un ovni. No era sorprendente, ya que el desierto está cerca de un sitio militar de pruebas. Esta no parecía ser alguna de las luces que estos chicos habían visto antes.
Era un ave, era un avión normal, era Superman o era un avión secreto del gobierno, no lo sabemos, pero como siempre la Fuerza Aérea no dijo nada. Si los ovnis son hechos por los hombres, ¿cómo explicar las miles de abducciones reportadas cada año? En 1975, 7 leñadores se dirigían a casa después de un día de trabajo en Shoalo, Arizona, y se toparon con una luz brillante en los árboles a distancia. Al acercarse pudieron distinguir la forma de un platillo volador que estaba iluminando el bosque a su alrededor. Mike Rogers y Travis Walton estaban en la camioneta. Tenía puntos luminosos y era básicamente metálico, tenía un fusilaje metálico. Lo primero que pensé era que se veía muy bonito, pero en ese momento no estaba haciendo ningún ruido, no se estaba moviendo, solo estaba suspendido en el aire tranquilamente. ¡Travis! ¡Travis! ¿Qué demonios haces? Cuando empezó a ¡Travis! moverse, el sonido subió de intensidad y salté para cubrirme detrás de un tronco y los chicos estaban gritando, ¡lárgate!, y diciendo improperios. Yo tenía mucho miedo y decía, quería correr, y cuando me levanté, ¡pam!, algo me golpeó. Un rayo de energía o un relámpago, aunque era más bien como un rayo de energía y era tan poderoso que creó una explosión que lo levantó y lo lanzó hacia atrás. Travis cayó lejos de donde estaba parado. Cayó de espaldas y con sus brazos extendidos parecía que estaba muerto, como si se hubiera muerto por el impacto. Quedó inmóvil sobre el suelo. Bueno, podía oír movimiento a mi alrededor. Y al principio tuve problemas para enfocar ya que vi una luz sobre mí y sentí que estaba acostado en una especie de superficie dura. Cuando finalmente pude enfocar mi vista, vi a estas criaturas a mi alrededor colgando sobre mí. De inmediato me puse histérico y comencé a gritar y gritar. Definitivamente no estaba en un hospital. ¿Puedes describir cómo eran estos extraterrestres? Bueno, básicamente eran humanoides. 2 brazos, 2 piernas, pero tenían cabezas muy grandes, sin cabello, ojos inmensos de un color gris, pálido, piel blanca y se cubrían usando overoles color café. Después de 1 hora o 2 dentro de la nave, según Travis, los extraterrestres le colocaron una máscara en el rostro y despertó en la carretera con la nave encima de él. Había estado perdido durante 5 días. ¿Qué quieren decirle a la gente que comenta que todo lo que dijeron es un invento? Escucha, 7 personas vieron lo mismo y lo reafirman por más de 2 décadas. Todos nosotros hemos hecho pruebas de polígrafo. Todas las teorías que nos presentan los escépticos son simplemente absurdas y fáciles de probar. Pasé un día entero con Mike y Travis. Los dos pasaron la prueba del detector de mentiras. Las historias concuerdan y habían otras 5 personas que vieron parte de lo que ocurrió y que también pasaron la prueba del detector de mentiras. La historia es la misma, no ha cambiado en lo absoluto. En una corte, eso ganaría el caso. A mi parecer, encuentro esta historia realmente convincente. Esta es la base aérea de Saratov a 200 millas a las afueras de Moscú. Detrás de esta cerca con alambre de púas se encuentra el equivalente ruso del Área 51.
Si pensaban que los Estados Unidos eran los únicos con tecnología de platillos voladores, están equivocados. Los rusos han estado trabajando en un proyecto secreto llamado Tarioka desde la Segunda Guerra Mundial. La seguridad aquí es impresionante y esta barda es lo más cercano que podemos llegar a la base. Nos hicimos de algunos videos de los discos voladores de la base. El nombre del proyecto es EQIP y ha sido diseñado para que los humanos vuelen. Les preguntamos a los científicos que diseñaron el proyecto qué tipo de sistema de propulsión utiliza la nave, pero no podían revelar este tipo de información ya que era información clasificada. Lo que sí es seguro es que el proyecto Tarioka va dirigido al mercado comercial, no al militar. Los ingenieros rusos en Saratov ven esto como una alternativa para transportarse en aviones en el siglo XXI. ¿De dónde viene el diseño y los expertos para este proyecto? Nadie nos lo dice. Pero seguramente no es una coincidencia que la base aquí sea similar al Área 51, tanto en ubicación como en seguridad. Al igual que en los Estados Unidos, el proyecto Tarioka comenzó en los años 40, justo después del supuesto ovni que se estrelló en Roswell, Nuevo México. Estoy seguro de que los rusos tienen estas naves. Nos los dijo directamente un prominente científico ruso que había trabajado en estas cosas, que tanto los Estados Unidos como la URSS habían obtenido información de los científicos nazis capturados y construyeron naves como estas. Sabían que las teníamos y sabíamos que las tenían. Lo que me dijeron los rusos antes es que los mismos científicos que pensaron que había una relación con los extraterrestres, el mismo Stalin, según me dicen, creía en esta conexión y que venían de otra parte. Ahora creo que debido a los cambios políticos y la incertidumbre actual en el país, incluso los científicos se están retractando de sus posturas. Bueno, ya no estamos seguros de que sean extraterrestres. No están seguros de que Kremlin necesite algún tipo de relación con los ovnis. El proyecto Tarioka se mostrará en todo el mundo en shows en algunos años, a la venta al mejor postor. El hecho de que la humanidad pueda ser transportada en platillos voladores durante la primera parte del siglo XXI es una transición algo sorprendente que podría transformar la ciencia ficción en ciencia real. Se han estrellado platillos voladores contra la Tierra y hemos podido reproducirlos para desarrollar nuestros propios platillos voladores del siglo XXI. No obstante, la respuesta, aunque parezca imposible, es sí, el Área 51 existe y tenemos testigos en 2 extrabajadores de la misma que confirman la existencia de naves extraterrestres. La verdad parece estar ahí, pero ¿algún día la admitirán? Es probable que pase mucho tiempo antes de que descubramos lo que realmente pasa en el lago Groom. Si ponemos atención a la comunidad de inteligencia, parece ser que dejan pasar unos 15 o 20 años o más después de que algo se haya retirado para poder admitir su existencia. Por lo tanto, si todo esto está en funcionamiento ahora, es probable que no lo veamos en unos 30 o 40 años. Lo que pasa también en estos casos es que cuando algo permanece en secreto por tanto tiempo, las personas que originalmente decidieron que fuera clasificado ya se retiraron o incluso murieron, y es prácticamente imposible desclasificar un programa en ese punto, porque nadie sabe por qué se mantiene en secreto. La Fuerza Aérea, hasta el año de 1955, almacenó unos 1.800 pies de material, que son cerca de 1.000 gabinetes de archivo. Cuando fui a preguntar sobre esos archivos, solo el 10% de los que me interesaban habían sido clasificados. Y había documentos de salida por todas partes. Así que los secretos que se quieren guardar siguen siendo bien secretos, y una de las maneras de hacerlo es la ingenuidad de las personas que dicen: si hubiera sucedido, yo lo sabría. El ego es una poderosa arma. Ahora tienen que hacerlo. Tiene que salir a la luz y tiene que ser parte de su programa. Solo que no conocemos su agenda, ¿cómo lo harán? Creo que es bastante razonable que si, digamos, el contacto se dio en los 50, que dijeran: vamos a mantenerlo en secreto por 40, 50 o 60 años para poder estudiarlo y reproducir la nave y así poder entender con lo que estamos tratando y divulgarlo poco a poco. Tal vez eso es lo que están haciendo ahora.
¿Entonces crees que el secreto salga a la luz en algunos años? Lo que quiero decir es que si tengo permiso te daré los papeles en el 2002. Entonces sabrás quién soy. Me parece que con el tiempo habrá mucha evidencia y será tanta que la sociedad admitirá que están aquí, y en ese momento el gobierno tendrá que admitir que sabían más de lo que dicen. Y no solo se trata de nuestro gobierno, sino de todos los gobiernos del mundo. En 1979 se instauró el programa SETI para buscar en los confines del espacio vida inteligente. Parece ser que ahora ya tenemos una respuesta. La razón verdadera para encubrir todo esto es mucho más siniestra que solo tecnología secreta. Tenemos que considerar que tal vez los extraterrestres pueden ser quienes controlen todo el encubrimiento, si es que no quieren que sepamos lo que están haciendo aquí. Aun si existiera comunicación entre el gobierno y ellos, sería controlada por los extraterrestres. Son tan avanzados comparados con nosotros que no creo que tengamos una sola oportunidad. Ellos, los oficiales a cargo de esta información, van a verse impotentes si se sabe que hay extraterrestres invadiendo nuestro espacio aéreo y que no podemos defendernos. Hemos investigado Dreamland por más de un año, y si bien es cierto que no hemos visto muchos platillos voladores o extraterrestres, sí vimos luces en el cielo que no podían ser aviones, militares o de cualquier otro tipo. Probamos sin lugar a duda que el Área 51 y una gran base subterránea en el lago Groom existen. Vimos a trabajadores volar dentro y fuera de las instalaciones y hablamos con ex trabajadores del Área 51 acerca de la duplicación de naves extraterrestres. Hemos visto videos de platillos voladores hechos por el hombre, tanto estadounidenses como rusos, y hay bodegas en todo Estados Unidos llenas de archivos acerca de avistamientos de objetos voladores no identificados y abducciones. ¿Son todas estas pruebas parte de la imaginación de alguien? Claro que no. Al llegar al nuevo milenio, la humanidad tendrá que enfrentarse con la cruda realidad de que no estamos solos y que un selecto grupo de oficiales del gobierno lo ha sabido desde hace tiempo. De vez en cuando me pongo a pensar cómo nuestras diferencias en el mundo entero desaparecerían si enfrentáramos una amenaza extraterrestre. Y aún así les pregunto, ¿acaso no hay extraterrestres entre nosotros?